A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. La sociedad actual nos ha proporcionado múltiples formas de estar más cómodos y de vivir de una manera aparentemente mejor. Sin embargo, nos ha enredado en ritmos frenéticos y muy contrarios a las verdaderas necesidades humanas. Estos ritmos acelerados nos han inmerso en múltiples tareas, por lo que el autocuidado personal y emocional se ha convertido en un factor importante de la propia salud física, psicológica y emocional. En esta serie de programas de Psicolife, Autocuidado y Emociones, abordaremos técnicas para descubrir cómo influyen las emociones en nuestro cuerpo. Aprenderemos herramientas para ser más asertivos, para dejar de callar. Aprenderemos herramientas también para regular nuestras emociones. En síntesis, vamos a exponer la importancia de recuperar el cuidado de uno mismo como algo esencial del ser humano. Te propondremos un plan de autocuidado y te daremos ideas sobre posibles técnicas a utilizar para llevarlo a cabo. Bienvenidos y bienvenidas. La semana pasada hablamos sobre aquellas herramientas que pueden ser de utilidad para mejorar este autocuidado. Pero ¿qué pasa cuando no logramos cuidar adecuadamente, cuando no logramos cuidarnos, cuando no logramos desarrollar esas herramientas? ¿Cómo afecta ese no autocuidado de nuestro cuerpo, de nuestro bienestar físico a nuestras emociones? Hoy vamos a hablar de ese tema y para eso tenemos la presencia de un invitado de lujo. Él es el doctor Eduardo Carrera. Él es médico, es además oncólogo y es especialista en bioneuroemoción, una disciplina que conjuga los aspectos físicos del cuerpo con las emociones. Y qué mejor que él para que nos explique sobre este tema. Bienvenidos todos y contamos ya con la presencia del doctor Carrera. Gracias por estar hoy con nosotros. Estamos ya aquí con el doctor Eduardo Carrera. Eduardo, qué gusto tenerte en el programa. Nuevamente, tú ya nos has acompañado algunas veces en Psicolife y qué bueno tenerte para hablar de este tema que es tan importante en este momento. Gracias, Elizabeth. Siempre es un gusto estar en estos programas. Eduardo, bueno, yo quisiera que tú nos comentes desde esta formación profesional tan interesante que tú tienes, ¿cómo se vinculan las emociones con el cuerpo y cómo el cuerpo también influye a las emociones? Y cómo eso repercute directamente en la vida de la persona. Bueno, podemos partir del hecho que a través de la memoria vamos guardando un montón de material desde que nacemos. ¿Cómo influye y cómo es que tal o cual información se queda grabada? La información importante, aquellas que nos causan niveles de satisfacción grandes, es lo que más se queda grabado. Alguna cosa banal, algo pasajero, no queda ni grabado. Por lo tanto, si yo vivo una experiencia grata, un paseo, un viaje, varios momentos que disfruté, eso se me va a quedar grabado en mí. El paseo y la emoción que me generó y me da una sensación de bienestar. Mientras que cuando tengo una pérdida, alguien se enfermó, un papá murió, alguien viajó, alguien se fue, me queda mucho dolor, mucha tristeza y de acuerdo a cómo yo lo vivo, se va a quedar grabada esa emoción. Últimamente está más que comprobado, y desde la neurociencia se dice esto, el sitio en el que nos quedamos a vivir el resto de nuestra vida es la infancia. Así que cuando como adultos estamos viviendo una circunstancia difícil, hay que pensar qué me está recordando esta circunstancia difícil, porque le voy a asociar con qué circunstancia difícil viví en la infancia y voy a saber cómo yo, niño, viví eso. Y ahí es cuando caigo en cuenta de los miedos y de los temores que tengo. Si yo estoy bien, física y emocionalmente, mi cuerpo funciona adecuadamente. Pero si yo estoy triste, por ejemplo, no quiero salir a ningún lado,
me quedo más bien sedentario, me quedo viendo la televisión o haciendo nada, simplemente en casa, sedentario, voy a empezar a subir de peso. A subir de peso va a subir mi colesterol, va a subir mi tensión arterial, se va a dañar mi columna, van a pasar una serie de cosas, pero ¿cuál fue el origen? Esa falta de motivación que tengo para levantarme, salir y mover el cuerpo. ¿Dónde estuvo originada? En la tristeza que estoy cargando, en la depresión. Ya como la emoción me llevó a algo. Los episodios de insomnio. Es bien interesante, ya que ahora estamos en un mundo virtualizado, ¿no? Las personas vienen a la consulta y ya están tomando melatonina. Sí, un producto natural que te ayuda a conciliar el sueño adecuadamente. El cuerpo produce la cantidad suficiente de melatonina, que es la sustancia que te permite dormir. Pero para que eso tengas, es importante que la luz del sol ya se apague. Así que empezamos a producir melatonina a partir de las 5 o 6 de la tarde. Para las 10, 11 de la noche ya tenemos una buena carga de melatonina y nos es fácil conciliar el sueño. Entonces, ¿por qué dejamos de producir melatonina? Por los celulares, por las computadoras, por la televisión, porque estamos conectados a un aparato que está emanando una luz tan fuerte, tan intensa, que equivale a la luz del día. Así que está bloqueada tu producción de melatonina. Es decir, y es que dices tantas cosas que son tan interesantes que quiero ir paso a paso. Primero, tú hablabas de que hay cosas en nuestra niñez, ¿verdad? Que son aquellas que se han grabado tanto en nosotros que se traducen ahora en estas experiencias que estamos viviendo. ¿Cómo nosotros podemos como adultos ser conscientes de aquellos eventos de nuestra infancia que están generando ahora este displacer, este estado tal vez de no estar a gusto y que nos hace reflejarlo de esa manera? Eso primero, y después te voy preguntando las demás cosas en relación que mencionamos. Okay. El momento en que estamos viendo que el problema está en el otro, y ahí debemos primero, ¿por qué yo estoy viendo problema en el otro? No me gusta que tal persona sea así, asado, cocinado. ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta? Es que yo soy muy responsable y él es irresponsable. ¿Y quién me enseñó a mí sobre la responsabilidad y la importancia de la puntualidad? Bueno, en la escuela, no, más antes, mi mamá. ¿Y qué me decía mi mamá de la puntualidad? Que hay que hacer así. Entonces empiezo a recordar que los valores de fondo que tengo yo muy inculcados, muy enraizados en mí, los adquirí en casa. La honradez, la puntualidad, la responsabilidad, la obediencia, la pulcritud, bueno, una serie de cosas. Todo eso aprendí. Entonces, cuando algo me choca de alguien, ¿por qué me choca? Es que a mí me enseñaron que esto era así. ¿Quién te enseñó? Mamá, papá, un profesor, quien quiera. Y desde ahí ya quedó grabado. ¿Y por qué rechazo? Rechazo porque este señor, en su irresponsabilidad, ¿cómo disfruta venir a la hora que le da la gana? Y yo, en cambio, que tengo que madrugar, que venir y timbrar tarjeta, que iras, hay ratos que quisiera quedarme. Entonces, ¿con quién estoy realmente molesto? No es con él. Él está haciendo un espejo que me está diciendo a mí, oye, ¿tú qué ganas tuvieras de venir a cualquier hora de no timbrar la tarjeta? Porque ese es el placer que ves en el Señor. Entonces, gracias al Señor, al irresponsable, tú estás descubriendo que estás molesta con algo. ¿Sí? Quizá fuiste demasiado disciplinado, quizá de vez en cuando atrasarse un poco, no es problema. Quizá, relajarnos un poco en estas normas tan estrictas que tenemos, y ahí vamos descubriendo, ¿no?, que ese otro, esa persona incómoda, está aquí para enseñarnos algo. Y de ahí parto, porque estoy preparando una charla por el Día de la Madre, vamos a hablar de madres precisamente. Es interesantísimo, cada uno tiene o tuvo los padres que necesitaba. Así que esas dificultades que tuve en la relación con mi papá, con mi mamá, las cosas que me gustaron de ellos y las que no, eso era lo que yo tenía que vivir porque eso era lo que yo tenía que aprender. Así que termina siendo un ejercicio de gratitud por muchas diferencias que haya tenido en mi formación, en mi crecimiento, ¿no? Se convirtieron en profesores. Bien, ahora
muchas veces como adultos no logramos darnos cuenta de eso, no logramos entender este significado, eso que tú nos decías, son los padres que nosotros necesitábamos, esos maestros que nos iban a enseñar algo en un momento determinado. Y mencionaste dos aspectos que son bien importantes y que ahora en todo este tiempo que estamos viviendo con la pandemia, creo que se ha incrementado mucho más en las personas, ¿no? Por un lado, el tema de la ansiedad que tú mencionabas o de esta depresión, este estado de ánimo tan negativo que las personas empiezan a sentir y que se traduce, por ejemplo, en el aumento de peso, como tú mencionabas. O también, paralelamente a eso, el insomnio, que también vemos cada vez con mayor frecuencia, que es recurrente en este tiempo. Nos mencionabas aquellos factores externos que hacen referencia a eso. ¿Cómo la persona puede empezar a controlar estos desde sí mismo, ¿verdad? Identificando aquello que no está funcionando bien en él o en ella, para que pueda ir mejorando esto y mejore su calidad de vida también, no solamente su estado de salud físico y psicológico, sino esa calidad de vida. Siempre nos han enseñado, ¿no? Cuando nos dan una charla de medicina preventiva, mente sana en cuerpo sano. Pero, ¿qué era cuerpo sano? A una alimentación variada, o que haya fruta, que haya vegetales, que haya la variedad de carnes, que comas todo realmente y que sepas las cantidades adecuadas que debes comer. Ok, ahí sí puedo entender la parte de cuidarle al cuerpo. Y cuidar la mente, ¿qué te decía? Nada. O sea, si estabas con un psicólogo acompañado por algo, él podía orientarte mejor. Pero, ¿y entonces qué es en la prevención? Vigilar por tu entorno es lo primero, porque ahí te das cuenta. Imagínate tú que estuvieras tu sala en donde recibes a tus invitados o donde tú tienes momentos de placer, que estuviera pintada con color rojo intenso. El rojo no cabe en una sala porque ya de por sí es intensidad, es violencia, es agresividad. Mira el color de la pintura cómo influye. La cantidad de luz que entra a tu habitación o a tu sala. Cuando tienes una ventana amplia y entra mucha luz, tú te sientes diferente, pero si tienes un edificio al lado y no entra luz y más bien es frío, hijo, eso no te está ayudando mucho, ¿no? En el entorno. Entonces, como está tu sala, debes pensar que así debes sentirte en tu habitación o en el sitio donde estás trabajando. Pero eso es una proyección también de cómo estás aquí adentro. Si las cosas están ordenadas aquí adentro, vas a poder proyectar y van a estar mejor ordenadas también afuera. En tus cajones, ¿cómo tenemos los cajones? Acumulamos un montón de cosas. Y esto es típico de cualquier persona. O sea, no se necesita una condición ni social ni económica para decir si uno es o no es desordenado, si uno guarda, si uno es un taite de pendejadas que está guardando un montón de cosas que no te sirven para nada. Pero eso ya es señal de algo. ¿Tú crees que guardamos las cosas por gusto? Las cosas las guardan las personas cuando han vivido momentos de necesidad. Entonces, cuando vives época de vacas flacas, guardas todo porque algún momento te van a servir para algo. Ya pasó ese momento, pero sigues acumulando periódicos, revistas, frascos, y así, porque algún día puede ser que necesite. Ese día nunca llega, sin embargo te acumulaste de mucho. Eso sucede en tu entorno físico, pero también sucede en nuestra cabeza, cuando estamos guardando historias, rencores, resentimientos que no los hemos superado. Y eso se va a traducir. Entonces, cuando yo veo una persona desordenada, sé que tu cabeza también está con bastante desorden en el área que sea. ¿En dónde empezamos? Entonces, es más fácil arreglar la habitación, decir, qué bien se siente, ¿no? O sea, se ve más despacio. Aquí no estoy lleno de cosas, entonces la energía fluye, como dicen las personas, los bioenergéticos. El momento en que tú vas a tu sala y está como te gusta tener, pero eso es un consenso de tu familia, no solo como a mí me gusta, sino que a mi hijo le gusta así, a mi pareja le gusta así, entonces así tenemos, y vas construyendo en cosas tan pequeñitas, como te decía, en tu escritorio, en tu habitación, en tu cuarto. Ahora, ¿cómo reconocer, decías tú, la pregunta, ¿cuánto de esto yo vengo trayendo de la infancia? Ok, si yo estoy con un malestar en el pie, con un callo, y cualquier persona me topa o me pisa y yo salto. Lo mismo es el recuerdo. Basta que la persona diga, ¿y qué tiene que ver esto con mi infancia? Es automático. Fue como ir a abrir
la llaga o la herida, o sea, levantar la costra. Todos sabemos, porque sabemos exactamente de qué hogar venimos. Sabemos qué tipo de papás hemos tenido, si es que estuvieron ausentes o no, pero no hemos hablado. Que no hayamos hablado no significa que no estén ligadas nuestras decisiones con lo que aprendimos, con todo lo que aprendimos de ellos. Así que yo realmente, cuando la gente dice, no, pues yo tuve una infancia feliz, digo, sí, qué bueno, pero hay detalles que a una persona, cualquiera, un niño en un momento de sensibilidad, la mamá le dijo una frase muy fuerte. Esa frase, a pesar de que no tuvo la intención de lastimar, lastimó y se queda grabada. Y se queda grabada en el profundo inconsciente tuyo. Y uno se acuerda de eso siempre. Basta simplemente que te diga, alguna vez alguien algo te dijo algo fuerte, así te va a venir de golpe. Eduardo, entonces con lo que tú nos mencionas, cuando nosotros logramos darnos cuenta de estas situaciones, es una cosa, ¿verdad? Nos damos cuenta, pero enfrentar esa situación, por ejemplo, ese pensamiento, esa frase que tú mencionabas que se nos quedó tan grabados en nosotros para que ahora podamos tal vez conciliar más el sueño, podamos estar menos ansiosos, podamos estar menos angustiados, podamos comer menos por ansiedad. ¿En qué momento podemos hacer ese salto? Es decir, ya identifico cuál es mi problema, pero ahora ¿cómo tomo las riendas de eso para poder mejorar también esa salud emocional o mental que tú hacías referencia hace un momento? Quizá el utilizar la palabra confrontar casi equivale a pelea, ¿no? Nadie quiere pelear, y mucho menos con mi historia, y mucho menos con mis seres queridos. Pero lo que sí quiero es entender. O sea, entender es como neutro. Yo de niño entendí esto porque se me ocurrió entender así. Pero ahora que soy más grande y puedo ver que simplemente estuve en un momento sensible de mi vida y lo que sucedió no tenía la intención de herirme. Entonces acepto. Me quito esa idea que he estado cargando toda la vida de dolor, de resentimiento, porque el dolor y el resentimiento solo le hacen daño al que los lleva, no a quien aparentemente causó eso. Entonces, ¿por qué tengo que hacer una terapia o volverme Krishna o volverme a hacer meditación si de lo único que se trata es de comprender? El momento en que tú comprendes, ese momento cambia tu actitud porque se produce lo que un curso de milagros dice, el milagro. Y el milagro es tener la capacidad de asombrarse. Entonces, si tú tienes la capacidad de asombrarte porque acabas de cambiar la percepción que tenías, es como, mira esto, me acabo de sacar los lentes. Si me saqué los lentes mientras estuve puesto, tengo una imagen, al sacarme cambia mi imagen, cambia mi óptica, y duró 2 segundos. Cuando comprendes, es lo mismo. Toda la vida venías cargando algo y acabas de darte cuenta de algo. Te emocionas porque te hace sentir bien el que podías ver eso mismo de otra forma. Se acabó. No tienes por qué decir, entonces ahora, ¿cómo va a repercutir esto en mi vida? Porque significa que estás casi a la expectativa de que algo suceda. Y ya sucedió. En adelante, cuando sigues haciendo tu vida, no quiere decir que todas las decisiones en tu vida están ligadas a la decisión que acabas de tomar, sino a otra cosa. Entonces, sigue tu vida, te queda esa sensación. El solo hecho de que tú estés en un estado de paz interior, de tranquilidad, te hace ver lo que te venga de una forma diferente. Así que a pesar de que cambiaste tu actitud con respecto a una cosa, sí va a incidir en muchas otras, pero deja a tu ser interno, a lo mejor que tú tienes, que fluya. Y eso es dejar el pensamiento sin juicio. Y esto que tú mencionas, entonces, permite, ¿verdad? Bueno, como tú dices, que creo que es algo fundamental, dejar el pensamiento, es decir, pensar sin juzgar. Por otro lado, eso nos quita esos resentimientos que veníamos guardando, esos dolores que veníamos acarreando, y también nos permite, entonces, cuando tú dices simplemente entender sin confrontar, nos permite no tener ese temor que a veces guardamos de tener que enfrentar, como tú bien decías, como una pelea a la situación, sino más bien entiendo
pacíficamente esta situación, entiendo, no creo yo con esa sensación de resignación en el sentido negativo, ¿no? De decir, como decían antes, esta es la cruz que te tocó cargar y tienes que seguir en eso. No más bien de esa aceptación, sino más bien de esa aceptación empática hacia la otra persona, hacia la condición o la situación, y eso te permite fluir, como tú mencionabas. Es como cuando añoras irte a la playa. Ya estoy deseando irme a la playa, es simplemente un deseo. Sí. Y ya te embarcaste en el auto, ya te sientes de vacaciones. Ya estás bajando a la costa y ya sientes el olor salino, ya estás relajada. Te paras frente al mar y te cambió todo. Necesitaste estar cerca del mar para que se complete, pero desde que preparas la maleta ya te empiezas a sentir mejor. Entonces, haz cuenta que cuando veo mi historia es cuando estoy preparando la maleta. Cuando estoy entendiendo, inicié el viaje de comprensión. Y cuando llegué a la playa, entendí. Y ya. O sea, y te vas a dar cuenta inclusive que es tan agradable esta sensación, porque hay momentos en que yo ya me quedo sin argumentos. Y digo, antes yo ponía un montón de casos a mis pacientes para hacerles ver cómo en otras circunstancias se daba y cómo había cambiado, cómo había actuado el cambio en ellos. Y ponía casos clínicos, y ponía enfermedades, y ponía tremendas historias, y ponía... Hoy procuro ya no contar esas historias, porque cada uno tiene su propia historia, y la historia solo le ayuda al dueño de la historia. Entonces, el único que tiene que ver hacia esa historia es el paciente. Y cuando logran ese nivel de comprensión, y es así de fácil, ¿cómo te sientes? Me siento re bien. Qué alivio saber que no le odio a mi papá. Saber que ¿ves? ¿Quién sacó las conclusiones? Él mismo. Entonces, cuando salgo animado de mi consulta, yo ya salgo animado y ya no veo en la sonrisa de la gente, ya no juzgo. Y si está malhumorada la persona que esté, es más, ya ni veo. O sea, ya no me incomoda que la gente pase seria, que pase bien. O sea, cada uno pasa, yo paso como yo soy. Y trato de ver a los demás. Eso es importante, verles como seres humanos perfectos, a todo tipo de personas. Entonces, si alguien está molesto, o creo yo que está molesto, ni me molesto en pensar que esté molesto. Porque eso es lo que hacemos todos nosotros. Constantemente estamos juzgando. No nos damos cuenta de ello, ya es tan espontáneo que no nos damos cuenta, ¿no? ¿Por qué me respondió así? ¿Por qué no se levantó a saludarme? ¿Por qué no me abrió la puerta? ¿Viste cómo me pasó el menú? Prácticamente me tiró. Fulanita me dijo, y hacemos unas muecas o sea, todo sobredimensionamos, y eso es juzgar. ¿Sí? Entonces, cuando dejas de juzgar, ya no tienes mucho de qué comentar, pero es señal de que estás en paz. Y cuando estás así, te vienen los problemas. Pero tan pronto te das cuenta que estás teniendo un problema, alguien te llama y ya te está dando la solución, porque estás en paz. Entonces, así como atraes las cosas malas cuando estás de a malas, también atraes las buenas. Y esas son en temas económicos, en temas sentimentales, en temas de salud. Yo tuve que enfrentar una cirugía el año pasado y me di cuenta que yo mismo me había provocado eso, porque estaba generando un nivel de emociones que no era el tema de la pandemia, sino cómo estaba viviendo el teletrabajo y todo esto. Y entonces estaba tremendamente fastidiado. Pero cuando comprendí que yo estaba fastidiado conmigo mismo, porque hay otras personas que hacen las cosas que a mí no me gustan, tengo que aprender a aceptar que siempre va a haber gente que haga cosas que no me gustan, porque ellas creen que están haciendo. Yo soy el que tengo que preocuparme de lo que yo hago y sentirme bien con lo que hago. Y todo fluye de mejor forma. Bien, miren, y se nos vuela el tiempo, Eduardo, y contigo siempre falta más para poder conversar sobre estos temas. Y creo que esto es importante. De todo lo que Eduardo nos ha mencionado, tratar de sintetizar todo es complejo, pero creo que algo importante es que a veces nosotros nos preocupamos por tantas cosas, vivimos siempre pensando en las cosas negativas, en las preocupaciones. Si empezamos a cambiar de lado esa óptica, las cosas van a fluir más rápidamente, van a fluir mejor. No es algo
siempre para todos tan mágico, porque implicará un proceso de entrenarnos en el día a día, de aprender a cambiar esa óptica, como tú mencionabas. Pero en el momento en que logramos hacer de ello un hábito en nuestra vida, en el momento en que permitimos que eso se incorpore en nuestro día a día, desde las cosas más sencillas hasta las cosas que consideramos más complejas, van a ocurrir esos milagros como los que Eduardo decía, y vamos a tener justamente esa posibilidad de maravillarnos frente a esa situación y de disminuir de alguna manera aquellos aspectos que se van generando en nosotros y que nos incomodan. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado en esta ocasión, en este programa. Esperamos, queridos amigos televidentes, que para ustedes haya sido también tan valiosas todas estas reflexiones y estas recomendaciones que también Eduardo nos ha ido mencionando. Invitarles para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife EC, y también este programa pueden compartirlo con muchas otras personas que considero que va a ser de mucha utilidad para ellos a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,